en las pantallas de Capital 21, el querido Amir Ibrahim, a quien saludo con mucho gusto. Literal, andamos por todos lados. Amir, ¿cómo estás? Te saludo y te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente, Eddie, felicidades, audiencia, Ramiro. Pues bueno, cada vez más se está posicionando el mensaje, pues ahora sí que de la transformación. Creemos que cada vez se están incluyendo comunicadores, pensadores, escritores, literarios, que son más escuchados dentro de este diálogo que existe en la República, y después de esta gran transformación que empezamos a vivir en el país, luego de que López Obrador, el señor presidente de México, ganó esa presidencia, y todo se está transformando, todo se está arreglando, y pues bueno, me da mucho gusto el reconocimiento, comparto la alegría que mencionas, felicito a Edith, tiene toda la razón el presidente, tiene una gran capacidad de análisis y de debate. Igual Ramiro es un tipazo, tiene buenos libros y aparte es muy vaciado, a mí me gusta mucho platicar con él, tiene un gran sentido del humor, aunque a veces Bueno, bastante dilo oscuro. que es por la pelonera también, porque Y te sientes sí, afín. es mi tocayo de pelona, pues, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí, mira, aquí atrás traigo pelo, así que nunca, o sea, no siempre fui pelón, pues. No te creas, Amir, ya sabes que te estimo, que te quiero, que te respeto, que te admiro y además que siempre te voy a agradecer que no nos dejes solos. Amir Ibrahim, así como Hans Salazar, como Manuel Pedrero, como el abogado César Gutiérrez Priego, estuvieron siempre ahí en momentos difíciles, ya lo he comentado, y eso no se olvida. Me enseñaron en la casa a ser agradecido. Oye, y también déjame agradecer la presencia en esta mesa de diálogo, así como he presentado a Eddie Small, al querido Amir Ibrahim, director del Quintana Roo MX, secretario de Periodistas Desplazados y miembro de la familia de Reporteros MX, al periodista y lingüista, al amigo de Sin Censura, Miguel Martín Felipe Valencia. ¿Cómo estás, Miguel Martín? Te saludamos con mucho gusto. Muy bien, Vicente, muchas gracias. Pues un honor estar aquí en esta mesa de jueves, aquí con estos queridos compañeros queridos y pues siempre admirados, ¿no? No nada más por nosotros, sino en general yo creo que ya por el presidente incluso, imagínense los alcances que estamos teniendo, entonces pues yo creo que algo se está haciendo bien aquí en estas trincheras y se anda ahí Ramiro en el chat, pues también le mando un saludo ahí a Argentina, lástima que el presidente no se acordó de aquel chavo morenito que le presenta los libros a Ramiro, ni modo, ahí luego le pasan una tarjetita. Muy bien, muy bien. Oigan, pues empecemos con esto, Eddie, que le ha generado mucha atención. Con estos todólogos, estos analistas de los medios corporativos, ya ven una ruptura. Ahora sí se mojan, perdón por la expresión, con la posibilidad de que López Obrador mande al carajo a las instituciones, mande al carajo al TEMEC y que rompa con Estados Unidos y Canadá. Hoy el presidente dijo, no le conviene a nadie, pero eso sí, sobre la soberanía de México, nada ni nadie. Y esto habla de lo que se viene. Bueno, aunque algunos hablan de que Estados Unidos estaría listo para dinamitar la política energética de México. Siguen estas visiones apocalípticas, catastróficas, cuando todo parece indicar que van viento en popa, o que pueden tener diferencias, pero no son necesariamente de vida o muerte. ¿Cómo ves tú esta situación, Eddie? Bueno, yo como bien lo saben, como empresario, pues les diría que esto simple y sencillamente es producto de lo derivado de una negociación que siempre lo practicamos entre personas, empresarios y partes en las cuales se está llegando a algún tema comercial. El Tratado de Libre Comercio, como bien lo dice su nombre, pues es un tema meramente comercial. Y bueno, hay diferencias porque el hecho de querer hacer negocios con todas las entidades del mundo, con todos los países, no significa que eso tenga que conllevar y sea directamente proporcional a tener que ceder tu soberanía, a ceder tus recursos territoriales, naturales, energéticos,
que creo que eso es, pues, ante cualquier cosa, toda nación va a querer proteger. Entonces, pues, lo que yo creo es lo normal, es lo orgánico, lo que siempre debió haber sucedido si no hubiéramos estado todas estas décadas gobernados por unos agachados que por miedo y por no sentirse suficientemente país sólido y país lleno de recursos y país como potencia, también en turismo, porque hay que decirlo, hoy México es una potencia en turismo, somos el segundo país que más recibe turistas en el mundo entero, y vamos para el primero. Entonces, pues yo les digo, pues ¿quién es el rico? Pues el rico es México. México es rico en todo lo que es recursos energéticos, petróleo, ahorita lo estamos viendo con el litio, tenemos toda la gran capacidad para poder generar cualquier cantidad de temas con recursos naturales. Somos millonarios en manufactura, ya quisiera cualquier otro país fuera de China y de India a lo mejor tener esta capacidad de manufacturar y al mismo tiempo tener la cercanía y la vecindad con Estados Unidos y con Canadá. Realmente México es el yo les diría el gran oasis de virtud en América. El problema es que siempre estuvimos gobernados por agachados, desde Santa Ana, como se dio nuestro territorio junto con otros, siempre agachados. Entonces de pronto llega un patriota, un presidente, que dice, pues yo sí estoy consciente de lo que es México, yo sí estoy consciente de sus capacidades, yo sí estoy consciente de sus riquezas en todos los sentidos, quiero hacer negocio con todo el mundo, pero voy a hacer negocio siempre protegiendo la soberanía territorial, energética, recursos naturales, la soberanía también patriota, la soberanía también de la población y hacer negocios donde sean win-win, como le llamamos a los empresarios, un gana-gana. Entonces ahora se tiene que dar producto a estas negociaciones. No va a haber ruptura con Estados Unidos, yo se los firmo y si quieren ahí me mandan un papel para que se los firme con sangre, feliz de la vida. No va a haber ningún tipo de ruptura. Todas esas son estrategias catastrofistas que usa la oposición en el afán y en ellos saber que no tienen a quién proponer, ni qué proponer, ni proyecto de nación, ni proyecto nada. Entonces, por eso también ahora se quieren ir con la economía a la catástrofe y con todo lo demás. Yo lo que les puedo decir, y que aparte se ha cumplido cada una de las cosas que yo te he dicho aquí, Vicente, que están todas grabadas, tanto lo del superpeso, tanto cómo iba a recuperarse México del PIB conforme iban a ir pasando los meses y los años de la pandemia, tanto todo el tema de niveles recortes recaudación, niveles recortes en las reservas del Banco de México, la moneda tan sólida y que ha alcanzado hasta para hacer estos megaproyectos sin un céntimo de deuda. Yo les digo una cosa y se los digo en serio, si México hubiese estado gobernado en una pandemia como la que tuvimos con los de antes, a México nos lo quiebran, porque si con Calderón teniendo el petróleo a $210, que ya quisiéramos nosotros, se dedicó a subirnos mes con mes la gasolina, cuál subsidio y cuál 8 cuartos, y encima de todo se dedicó a endeudar al país haciendo bardas y estelas de corrupción, pues no quiero yo saber lo que nos hubiera hecho con una pandemia verdaderamente difícil para la economía. Y miren nada más el presidente, qué administración hiper responsable, y los números no mienten, las variables y los comparables con cifras históricas de lo que ha hecho este señor presidente con este país. Así que lo que les diría es, también está haciendo una gran labor en la negociación con Estados Unidos en todos los ámbitos y todos los rubros. Biden respeta muchísimo a nuestro presidente porque reconoce lo que está haciendo por la soberanía de un pueblo que siempre se la pasó agachado, y yo les diré que llegarán a una negociación. Siempre que uno se sienta a la mesa, a veces hay cosas ríspidas de que yo quiero esto, yo quiero el otro, tanto porcentaje para la sociedad, tanto puede crecer, tanto se puede diluir el capital que aportes. O sea, los que vivimos día a día esto, sabemos que es eso, un día a día de negociaciones, y que no se tiene que trasladar a una crisis de estados, un tema de negociación simple y meramente comercial, y que sí es muy importante y es vital. Tan México es pro tratados que no se ha hecho ruido, porque por supuesto que los chayoteros no lo quieren decir, y que me encantaría que el presidente lo presente y que lo presente también todos los del gabinete que se involucraron en esto. Acabamos de firmar un nuevo tratado de comercio, de libre comercio con Reino Unido. Yo no sé si ustedes sabían, me encantaría que hasta lo presentáramos, ahí tengo yo el documento. ¿Y quién ha hablado de eso? ¿Y quién ha dicho algo? Y esto acaba de ser recientemente, se acaba de firmar la semana pasada.
Y luego, México no tiene ningún tema con nadie. México quiere hacer negocios y quiere desarrollarse y bienvenida a la inversión, pero con reglas claras y sin violar la soberanía y la protección al país. Con eso pues termino. Por el momento, Por el ¿no? momento. Por el momento. A ver, Amir Ibrahim, hoy el presidente de hecho dijo, la prensa conservadora, los todólogos que tanto criticamos en medios independientes como sin censura, lo que quieren es ver sangre, lo que quieren es ver que México se confronta, pero la realidad es que México no se va a salir de ningún tratado, lo dejó claro el presidente, pero también les molesta a muchos conservadores o a muchos de los periodistas que suspiran por los gobiernos prianistas que el presidente siga poniendo el dedo en el renglón de la soberanía, querido Amir. A ver, es que también hay que recordar que la negociación, cuando llegó López Obrador al gobierno, la negociación del TEMEC ya estaba avanzada, ya estaba casi lista, y en ese momento se dio la transición y tomó el poder López Obrador. En ese momento hay que recordar que todo el mundo apostaba porque López Obrador fuera un enemigo acérrimo de Trump. Y todos apostaron porque Trump y López Obrador iban a hacer un cortocircuito. ¿Qué pasó y qué es lo que sucedió que sorprendió a muchos, ¿no? La parte estabilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener buenas negociaciones y buenas relaciones con Trump. Y bueno, sucedió que detuvieron la conversación, la negociación varios días para poder aprobar un solo texto, que es lo que el presidente López Obrador trató. Y ese texto que se presentó hoy en la mañanera, que es el capítulo 8 precisamente, habla del reconocimiento del dominio directo y la propiedad inalienable de la soberanía de México en los hidrocarburos. Y lo dice muy bien, México se reserva su derecho soberano a reformar su constitución, porque era parte del proyecto de López Obrador reformar la constitución en la cuestión de los hidrocarburos energéticos. Y también dice que se reserva en su legislación interna, que fue lo que sucedió cuando no aprobaron la reforma constitucional y por ende se hizo una ley secundaria. Es decir, al aprobar este texto del capítulo 8, están reconociendo, como lo dice en su introducción, porque así lo dice, y lo voy a leer. Según lo que dispone este tratado, las partes confirman su pleno respeto por la soberanía y su derecho soberano a regular con respecto a sus asuntos abordados en este capítulo de conformidad con sus respectivas constituciones y derecho interno, en pleno ejercicio de sus procesos democráticos. Y dice, en el caso de México, y sin perjuicio de sus derechos y remedios disponibles conforme a este tratado, Estados Unidos y Canadá reconocen a México que, y ahí es donde habla precisamente de respeto a su soberanía, a su constitución, a legislar, a cambiar la constitución y a sus leyes secundarias. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esto es un punto fundamental. El presidente el día de hoy habló sobre aquellos vendepatrias, aquellos lamebotas de los Estados Unidos, que son los que realmente están poniendo en peligro, o bueno, ni siquiera en peligro, voy a quitar esa palabra, están queriendo amarrar las navajas para que haya problemas entre Estados Unidos, Canadá y México. Yo también considero que no va a haber ruptura de nada. En una negociación hay ambas partes y ambas partes discuten sus intereses, pero cuando hay un contrato escrito, te vas a lo escrito, al contrato, por eso hay contratos, para que no fue lo que dijo aquel y lo que dijo aquella. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El presidente López Obrador va a hacer referencia a esta negociación, precisamente hoy habló de que le van a mandar una carta a Biden para preguntarle e informarle sobre este asunto y que, bueno, se respete lo que está escrito y sigan las negociaciones adelante conforme a los intereses de las tres naciones, pero respetando los acuerdos que se tomaron en la negociación del TEMEC. No va a haber ruptura, al contrario, hay una gran relación comercial entre Estados Unidos y México, una gran relación comercial entre Canadá, Estados Unidos y México, y coño, no se van a pelear por esta cosita, por un gran tratado, y tampoco van a lograr sus objetivos perversos, estos amarranavajas, estos vendepatrias,
que lo que quisieran es que nosotros entreguemos la soberanía energética, entreguemos nuestros hidrocarburos, nuestras riquezas naturales, porque dentro de esa entrega ellos llevan un moche, ellos llevan intereses y ellos quieren preferenciar su interés personal ante el interés colectivo, que es el de todos los mexicanos. Pero gracias, pues ahora sí que contratamos un presidente que va a defender los derechos soberanos de nuestro país y que lo está haciendo como ningún otro presidente desde Lázaro Cárdenas hasta el día de hoy. ¿Cómo ves, Miguel Martín? ¿Tú qué entiendes de esta postura del presidente que me parece muy importante, pero muy también molesta para esos que no lo quieren? Pues se tiene que mantener así. De hecho, el presidente ha hecho importantes esfuerzos porque Estados Unidos reconozca nuestra soberanía, reconozca incluso que ya el gobierno es distinto, e incluso hay algo clave que, por ejemplo, cuando asesinan a Kennedy en el 63, Lyndon B. Johnson entra y dentro de sus primeras declaraciones en cuanto a lo que iba a hacer en la política exterior, ya saben que en esos tiempos estaba, por ejemplo, la guerra de Vietnam, entonces hablaban de un supuesto cierre de fronteras y decían, dentro de lo que decía este presidente, decía, Mexico is a corrupt country. Siempre lo dijo así, tal cual. A lo mejor no se recuerda mucho, pero siempre nos han tenido en ese concepto, y creo que también suelen calar, los gobiernos estadounidenses suelen calar a los demás países y suelen buscar víctimas propiciatorias, y donde ven que un país está endeble en su soberanía, pues ellos se encajan más. Entonces creo que pues, nada más para recordar un pequeño dato que es muy significativo y que ellos lo deben saber, porque pues obviamente tienen metida inteligencia hasta en la sopa. Al cierre del 2021, el presidente reportó un ahorro por combate a la corrupción de 1.400.000.000.000 de pesos, ¿no? Entonces, pues ya se nota que es otro gobierno, ya se nota que es otro tipo de discurso también, otro tipo de presidente también, y creo que hay una cuestión también que pues sí se ve muy clara, que todas estas personas que son muy chauvinistas, que dicen que aman a México, que dicen que vamos a rescatar a México, son a fin de cuentas aquellos que quieren que pues realmente a México le vaya mal, ¿no? Que quieren encontrar la torre de control chueca en el AIFA o un bache y maximizar todo esto para que absurdamente se cree el escenario propicio para que sus amiguitos, los que son amiguitos de los empresarios rapaces, de todas estas personas del régimen de saqueo, pues lleguen de nuevo, disque a reconstruir México, y obviamente pues a ponerse de apechito para los Estados Unidos, para unos Estados Unidos que sin embargo ellos dan demasiado por hecho, pero pues ahí se ha visto, ¿no? En la negociación del TEMEC, en las visitas que le ha hecho el presidente a Joe Biden, hablarle concretamente igual sobre el asunto de Julian Assange, ponerse, digamos, no moverse de su postura, de lo que muchos de ellos llamaron un sabotaje, ¿no? De lo de la Cumbre de las Américas, pero el presidente se ha mantenido muy congruente, y yo creo que más allá de cómo nos puedan considerar, yo creo que eso también debe ser una barrera para que no se vengan contra nosotros y para que se respete la soberanía, para que se respete la autodeterminación de los pueblos, que es algo que los Estados Unidos no están, la verdad, muy acostumbrados a hacer, pero como les digo, pues hay ciertas cuestiones en las que ellos van calando, y si ven que un país es dejado, pues obviamente ellos se meten hasta la cocina. Y el presidente sí ha dejado muy claro eso, ya no va a ser piñata ni pelele de nadie. Y también creo que obviamente, como bien lo decía Eddie, pues creo que esto es como siempre la narrativa de todas esas personas que ningún vaticinio se les ha cumplido. Hablaban de que iba a haber el peso a 30, que iba a haber, nos íbamos a volver Venezuela, no sé en qué sentido, porque eso es algo muy abstracto. Hablaban también de que iba a haber una enorme devaluación, de que se iba a contraer deuda, y sin embargo, pues, por ejemplo, durante la pandemia, que fue una prueba de fuego que nadie se esperaba, pues no se contrajo deuda, y al contrario, creo que se pudo solventar de una manera satisfactoria. Y fíjate que yo, en cuanto a lo del TEMEC, también tuve una experiencia bastante interesante, porque empecé a detectar que el sindicato de trabajadores del Seguro Social les empezó a decir a sus agremiados que el presidente les quería quitar las prestaciones cuando se tenían que legitimar los contratos colectivos, precisamente por uno de los transitorios del TEMEC,
pero esto era pues realmente una cuestión pues meramente de trámite que igual es una de esas cuestiones que ponen pues este régimen, digamos, este régimen en el que no gustan los sindicatos, que pone a prueba para que en una de esas igual y nos quitamos de encima 1 o 2 contratos colectivos, porque ya sabes que dentro del neoliberalismo, pues eso no les gusta tampoco. Y entonces, pues en una investigación descubrimos que más bien lo que pasaba era que pues el sindicato del IMSS pues estaba asociado todavía con el PRI, con la CENOP, en la Confederación de Organizaciones Populares, y entonces pues más bien le debían favorcitos al PRI, y pues por eso se estaba, no por el TEMEC realmente, sino porque se le debían favorcitos al PRI, se estaba tratando de dinamitar esa cuestión, estaban espantando a las personas del seguro de que con la firma del TEMEC nos iban a quitar las prestaciones en el IMSS, lo cual era falso, y afortunadamente pues lo llegamos a meter a la mañanera, gracias a mi querido Hans Salazar, que le mando un abrazo, y pues así fue como se resolvió, pero pues tiene muchos alcances esto del TEMEC, pero ninguno que nos ponga en peligro, al contrario, o sea, y no es por decir que el presidente es un mesías o que es nuestro papá, pero la verdad es que en ese sentido creo que nos está cuidando por primera vez, un presidente nos está cuidando, y creo que eso se tiene que agradecer. Dicen que el presidente está en contra